Ricardo, antes de saludarlos al equipo de Sin Censura, nuevamente ponme al presidente Enrique Peña Nieto, quien ya lo habíamos criticado ayer por sus dichos de antier, pero ayer dice que no dejen que los mexicanos se nublen con el enojo social. Hágame usted el favor, estas son las declaraciones del presidente Enrique Peña Nieto. Es porque hoy Volaris, como otras empresas de la aviación o de otros ámbitos, ven el futuro de México muy promisorio, ven el futuro de México atractivo, de proyección, de crecimiento y desarrollo. Y eso creo que debe llevarnos a reflexionar. Si hemos logrado, pese a estos escenarios que no solo se viven en nuestro país, sino en otras partes del mundo, de lo que pareciera un enojo social extendido, de a veces poco apreciar los avances y desarrollo que vamos teniendo como nación, como eventualmente lo tienen otros países, pero México ha venido creciendo. Los últimos 12 años, y especialmente estos, los que han correspondido a esta administración, acreditan en los números que ustedes nos han compartido avances significativos. Y el que cada día un mayor número de mexicanos puedan hacer uso de la aviación comercial, puedan acogerse precisamente a las políticas de empresas de bajo costo como Volaris, es porque también el poder adquisitivo ha venido mejorando, porque el dinamismo de nuestra economía, pese a un entorno global incierto, volátil, complejo, México está creciendo y está alcanzando un mayor desarrollo y la generación de una clase media que se va extendiendo. Por eso yo señalo y he dicho en distintos momentos, no puede de ninguna manera lo que pareciera un enojo a veces extendido de algunos, nublar nuestra vista a los avances y desarrollo que estamos teniendo. Y no vaya a ser que por decisiones que los mexicanos tomemos, se nuble tal nuestra vista ante el enojo que pasemos del enojo a la angustia y a la preocupación. Debemos mantenernos en un rumbo de crecimiento y de desarrollo hacia adelante. Voy con el padre Alejandro Solalinde en vivo y en directo para que me dé su opinión de estos dichos del presidente Enrique Peña Nieto. En momentos en que el padre Solalinde dice que este ha sido un sexenio terrible, ¿el presidente Peña Nieto sigue sin ver lo que no ve o es un descarado? Padre, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, mi amigo Vicente Serrano, y también a todos mis amigos y amigas de Sin Censura y a todo Chicago. Padre, ¿cómo ve al presidente? Que no dejemos que nos nuble la vista, la visión de los logros, el enojo generalizado, extendido, dice Peña Nieto. Yo quiero interpretar, si me permites, traducir lo que él dijo. Ese enojo social extendido es cierto, es la única verdad que él está diciendo. Hay un enojo, una indignación generalizada en el país, ya no solamente de los pobres ni de la clase media, sino aún de las clases más favorecidas, o no hablamos de las familias más ricas. Quiero decir también que cuando él habla del desarrollo de México que no vemos y que está creciendo México, lo cual no es cierto, pero se refiere a las 15 familias más ricas de México, a la oligarquía. Y cuando él dice que porque está haciendo prácticamente un descarado comercial de Volaris, había que investigar si él no tiene acciones o si tiene, a lo mejor esta empresa es de algún político mexiquense o algún político de su gobierno, porque así ha sido. O sea, un presidente hacer un comercial de una marca de aviación es inaudito, y él lo hace. Entonces, es un mentiroso que ciertamente nos quiere dar a tole con el dedo, pero no lo va a lograr. Es un presidente de veras que ya perdió toda proporción de lo que está diciendo y de la realidad. Y por supuesto yo creo que sí, es una persona que ha rayado totalmente en el cinismo. Padre, estoy viendo y leyendo la entrevista que le concedió a nuestros colegas, a quienes respetamos y admiramos y nos solidarizamos cada vez que podemos, los amigos de sinembargo.mx, y usted dice que el sexenio de Peña Nieto ha sido un sexenio terrible, que está reprobado el gobierno y también los legisladores. ¿Nos comparte su visión? Claro que sí, y además yo dije algo que les interesa a ustedes. Yo acabo de decir ayer que el gobierno de Peña Nieto y su equipo de Videgaray, José Antonio Meade,
pues Nuño, ¿verdad? Son el mejor equipo que ha tenido Donald Trump en el extranjero. Caray. No puede haber equipo mejor para él, empezando por Videgaray, que es el verdadero presidente, no Peña Nieto. Pues qué fuerte lo que está diciendo, o sea que trabajan para Trump. Y bueno, no nos sorprenda que ahora Videgaray dice que viene a Estados Unidos, a no sé qué, pero no habla, por ejemplo, del caso de un señor como el señor Jorge García, que fue deportado después de 30 años desde Detroit en el día de Martin Luther King. Esas noticias, pues se las pasan, perdóneme padre, yo soy muy grosero, se las pasan por el arco del triunfo. Sí, de acuerdo. Por supuesto que sí, amigo. Oiga, padre, ¿y a qué se refiere con que ha sido están reprobados el gobierno y los legisladores? ¿Nos quiere abundar en eso? Han sido, bueno, reprobados por la gente porque el nivel de aprobación es cada vez más bajo. Pero ellos han apostado por las 15 familias más ricas de México y se han olvidado del resto del pueblo. Realmente, yo digo que si presentan un examen con los trabajadores, quedan reprobados, con los indígenas igual, con los jóvenes no se diga, con las mujeres ni hablar, porque ellas están siendo asesinadas 11 mujeres cada día. Y si preguntan a todos los demás, aún la gente honesta, que ha sido afectada en sus negocios y que son empresarios, igual. Pregúntenle a los artistas, pregúntenle cómo les ha ido también. Yo pienso que este gobierno sale totalmente reprobado en todo, y donde sí lo rebasaría, ¿verdad?, cualquier récord de Guinness, es en el cinismo y es en el llamar las cosas no por su nombre, sino con eufemismos. Este sexenio ha sido el sexenio de los eufemismos. Y te pongo un ejemplo. Esas fosas que acaban de encontrar, fosas clandestinas, ¿verdad? En Nayarit. En Nayarit. ¿Sabes cómo dicen ahora? Dice que son depósitos bajo tierra. Ya no le llaman al pan pan y al vino vino. Y es que este ha sido justamente el sexenio de la simulación. Hay que ver lo que dice el Comité de Naciones Unidas para Trabajadores en Ginebra, Suiza, lo que le dijo a México en la respuesta al tercer examen periódico universal de México, el EPU. Se lo dijo el 13 de septiembre, dijo, ya déjense de eufemismos, llamen a las cosas por su nombre, dejen de llamar a la persecución que hacen y detención de los migrantes, y dejen de llamarle aseguramiento, y ya no llamen alojamiento, lo que es una vil cárcel, encarcelamiento, y no llamen estaciones migratorias a los que son verdaderas cárceles, y tampoco llamen retorno asistido a la vil deportación. Ya déjense de eso, hablen las cosas como son. Eso se lo dice la ONU a México, Vicente. Pues hablando las cosas como son, déjeme decir que son sinvergüenzadas, algo que me duele. Yo sé que también a usted le duele, le molesta. Ya el colmo de los colmos, la clonación de tarjetas para nuestros hermanos damnificados por los sismos en Oaxaca y Chiapas. Ya no hay vergüenza. Y además, Virgilio Andrade, quien es el mandamás en Bansefi, ni modo que lo vayan a investigar, pues si fue el que exoneró, el que absolvió a Enrique Peña Nieto y la Gaviota por la Casa Blanca. Pero ya raya en lo peor de lo peor, esto de la clonación de tarjetas, dinero para nuestros damnificados, padre. No, es ya no tener de veras progenitora. No es posible que hayan lucrado y especulado con la necesidad de la gente. No sabes cómo hemos visto eso por todos lados. Hemos visto ya casos en que los mismos políticos de los 6 niveles de gobierno están guardando cosas que la comunidad internacional dio para las personas migrantes, y uno puede, para las personas damnificadas, y uno puede ver, fíjate, cómo al paso del tiempo, nuestras pobres personas en el Istmo, en México, en Puebla, en Guerrero, aquí en Morelos, están de veras casi igual como empezaron. Y entonces uno dice, bueno, ¿y toda esa ayuda dónde fue? Porque llegó muchísima ayuda, Vicente, muchísima. Se la robaron para dosificarla y guardarla
y emplearla para el periodo electoral, sabiendo que este gobierno administra la pobreza de la gente, administra a las víctimas, ahora también administra a las víctimas de los terremotos y los sismos. Para cerrar, padre, y dejarlo ahí porque siempre anda ocupado y le agradezco que tenga los detalles de tomarnos las llamadas aquí en Sin Censura. ¿Qué mensaje le manda a los mexicanos en México que sí nos sintonizan y a los mexicanos en Estados Unidos que están viendo esta guerra sucia, este enturbiamiento de la situación rumbo al 1 de julio, que si los rusos, que si López Obrador y Venezuela, que si el tal JJ Rendón, que si el peligro para México? Y nuestra gente se puede confundir, se puede agobiar, se puede asustar. ¿Qué le dice al mexicano que está ya de cara a una decisión tan importante en un proceso histórico como el del 1 de julio de 2018? Bueno, yo le diría que esta vez no podemos quedarnos pasmados ni tampoco pasivos. El miedo podrá esperar, hay que hacerlo a un lado el miedo. Tenemos que decidirnos a hablar y ser estratégicos. A nuestros hermanos de México, decirles que no se crean de este gobierno mentiroso que nos ha engañado, que nos ha explotado y que ha aprovechado toda la riqueza de México para volcarla en 15 familias en México, oligarcas, que no tienen el menor rubor de estar creciendo sus finanzas, mientras en México crece la pobreza y la exclusión y la desigualdad. A nuestros hermanos de Estados Unidos, mexicanos de allá, quiero decirles que se pongan vivos, porque Relaciones Exteriores tiene de plazo hasta el 31 de marzo para aceptar registros y poder votar. De aquí al 31 de marzo, si no lo hacen, si no se registran, después aunque quieran no lo van a poder hacer. Este es el momento en que México lo necesita. México necesita mucho el voto de los mexicanos en el exterior. No puede ser que se queden sin votar. Esta es la oportunidad y tienen que hacerlo registrándose antes del 31 de marzo. Ojalá que todos difundan esta noticia para que sepan, el gobierno de México debería de estarlo haciendo, pero no lo va a hacer porque no lo conviene. Sabe perfectamente que los migrantes mexicanos que han salido de México están dolidos por el abandono y la traición de estos gobiernos tecnócratas y tamitas que han entregado al país a Estados Unidos. Y nada más para agregar a lo que acaba de decir el padre Solalinde, tienen hasta el 31 de marzo para registrarse ante el INE cuando ya tengan su credencial para votar, pero ustedes que no tienen todavía su credencial para votar, se les acaba el tiempo, tienen hasta el 31 de enero para pasar a los consulados y solicitar su credencial para votar con fotografía. Recuerden que no es ya suficiente con tener la credencial, lo dice el padre y lo dice bien, tienen hasta marzo para registrarse, llamar por teléfono y registrarse ante el INE o hacerlo vía electrónica en www.ine.mx. Aquí hacemos lo que debería de estar haciendo el propio INE, lo que debería de estar haciendo el gobierno de México, que es promover la democracia, promover la participación, pero como no lo van a hacer ellos, asumimos la responsabilidad. Mi querido padre, te mando un abrazo y que Dios te bendiga y mucho cuidado por donde andes. Lo recibo con mucho gusto y no se olviden, hasta el 31 de marzo. Claro que sí, el padre Alejandro Solalinde, fundador del albergue y director del albergue Hermanos en el Camino en Ixtepec.